Bueno, es un país emergente, es un país muy joven, es un país que tiene atributos muy interesantes, ¿no? Otros que se ha logrado labrar, que también tiene debilidades muy considerables, ¿no? Em, y que en los próximos años eh, puede ser un actor interesante sin eh, lanzar campanas al vuelo ni pensar que es el país del futuro, ¿no? Como el libro con el que comenzamos esta conversación. Mm. Pero es un país que va a dar que hablar y que va a tener su importancia, y al que hay que prestar atención y a veces intentar comprender un poco mejor y leer un poco mejor, porque precisamente también un poco por ese eh, eh, aislamiento, por ese proteccionismo que tiene, a veces también el efecto termina siendo que no es demasiado conocido más allá de una serie de estereotipos básicos. Y es un país muy diverso y muy interesante. Bienvenidos, soy Elohim Monart, esto es Conversando de Política. Hoy me acompaña Juan Agulló, él es doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es profesor asociado en el Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA, en Brasil. En este contexto hemos hablado sobre Brasil, sobre el lugar de Brasil en el mundo. Ahora bien, una nota breve al respecto. Esta conversación se grabó antes de conocerse la condena de 27 años a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Aún así, lo que discutimos dialoga de frente con el desenlace, con esa condena y con el lugar de Brasil que ocupa en el tablero regional y global. Ahora, en este contexto, Lula da Silva publica en el New York Times un artículo llamado La democracia y la soberanía de Brasil no son negociables, con dos ideas fundamentales. Número uno, que las tarifas de Estados Unidos a Brasil carecen de lógica económica y por tanto deben discutirse multilateralmente, plantea él. Y dos, el presidente de Brasil dice que la democracia y soberanía no están en venta. Respalda, por lo tanto, al Tribunal Supremo Federal en la decisión sobre Bolsonaro y defiende además que regular plataformas, como el caso de X, no es censura. Entonces, en este episodio vamos a recorrer varios temas, ¿no? Desde el rol de las instituciones brasileras hasta el impacto en Brasil y en el mundo del 50% de aranceles impuestos por Donald Trump. También vamos a explorar un poco la figura de Lula, su proyección global junto con Brasil. Miramos las BRICS, miramos China, miramos la relación con Milei, miramos el Mercosur, la Amazonía, la COP30 en Belém do Pará. Todo esto en una conversación realmente valiosa para entender la luz que alumbra a Brasil y la luz que se alumbra desde Brasil en estos tiempos convulsionados. Arrancamos ya. Este es un podcast que es parte de la red de contenidos de Jacob Shapiro Podcast, ya lo saben. Por favor, síganos en las plataformas que ustedes deseen. Estamos en todas las plataformas y continuemos la conversación. Gracias. Juan, bienvenido. Es gusto para mí tenerte acá. Hace tiempo que nos seguimos en redes sociales, que veo todas estas valiosas iniciativas que tienes además sobre geopolítica en la región. Así que gracias por acompañarnos. Además me gusta que hoy día vamos a hablar de un tema del que yo quería hablar hace mucho tiempo, que es Brasil. Entonces, empecemos por Trump, luego vamos con Musk, si te parece, porque además ya habías tocado el tema de los aranceles. Por un lado, ¿cómo ves el tema político que Trump se atreva a decir, el presidente de los Estados Unidos trate de tener una injerencia
en el poder judicial de un país latinoamericano con un chantaje económico, ¿no? Y por otro lado, ya una discusión más económica, tal vez profundizar de qué manera afecta, de qué manera no afecta, tanto económica como políticamente, esta decisión. Bueno, es una excelente pregunta. Voy a tratar de ser ordenado en mi respuesta. Yo creo que lo primero que hay que hacer para encuadrar, para contextualizar, es recordar que Brasil probablemente es uno de los que, o el país que probablemente más llama la atención de Estados Unidos en América Latina. Yo creo que mucho tiene que ver efectivamente con, bueno, las cosas que estábamos hablando, ¿no? De todas estas atribuciones geopolíticas clásicas Claro. Ajá. relacionadas con la idea de potencia o de potencialidad, el tamaño, la potencia, o sea, la población, perdón, los recursos, todo este tipo de cosas. Esto es algo antiguo, además, que está en el contexto, es decir, no viene de ahora, hay documentos y muchas cosas que lo prueban desde los años 70 y desde, probablemente desde antes. Pero solo una precisión ahí me gustaría, y es, esa relación también habla de una relación histórica de un respeto de cierta, digamos, de ver a Brasil con mayor horizontalidad que otros países de la región. Sí, Quisiera entender sí, eso. sí. De hecho, tengo la impresión de que sí, desde hace bastante tiempo, incluso durante mucho tiempo como un factor de estabilidad, eh, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, em, como alguien en quien se podía contar y que tenía cierto nivel de responsabilidad, ¿no? Em, Incluso, bueno, hay algo muy interesante, ¿no? Incluso en el pensamiento geopolítico brasileño, ¿no? Como en un momento dado transitó entre una perspectiva más nacional y nacionalista, ¿no? Incluso conservadora, ¿no? Estoy pensando en Mario Travassos, por ejemplo. Ujú. Em, Esos son los años 30, 40, ¿no? Cuando, pues, digamos, las prioridades nacionales eran otras, ¿no? Y eran también la construcción de esa potencialidad, de esa proyección internacional, ¿no? En una perspectiva, en una formulación, si se quiere así, moderna, en relación al Barón de Río Branco y al siglo XIX. Por supuesto. Pero en los años 50, después de la Guerra Mundial, por ejemplo, aparece Golbery de Couto de Silva, ¿no? Que siendo también un personaje también militar, también un personaje conservador, ya no tiene una perspectiva tan nacional y tan nacionalista, sino más occidentalista, ¿no? Entonces, Ajá. realmente, en un momento histórico, eh, esa repercusión y esa relación, eh, no sé si de igualdad, ¿no? No, que eso es quizá demasiado, ¿no? Pero sí de una cierta preeminencia fue reconocido por Brasil, ¿no? Y Brasil recurrentemente perdón, Estados Unidos recurrentemente lo siguió reconociendo. Hay creo que un informe que es como de 2001, de principios de siglo, de la Rand Corporation, ¿no? Que habla abiertamente en estos términos, ¿no? La potencialidad que tiene Brasil, tal. Y esto es mucho antes de que se planteara toda la cuestión BRICS, ¿no? Es decir, que Claro. esa percepción de Brasil a partir de Estados Unidos, por más fragilidades que tenga Brasil, por más inestabilidades que pueda haber en el país, es real y existe hace mucho tiempo. Y en Eso. ese contexto, entonces, aterricemos a lo que hace Donald Trump. Bueno, es que lo que hace Donald Trump, yo creo que para mí la lectura justamente es una lectura muy geopolítica. Donald Trump es un personaje fundamentalmente geopolítico, ¿no? Ajá. Realmente, o sea, eso guste, ¿no? Hay que reconocerlo. Y bueno, asumiendo que efectivamente en los últimos años, ¿no? En los últimos incluso yo creo que ya 10 años, una cosa así, vamos a llamarlas así, las derechas extremas, ¿no? Sobre todo en América Latina y Estados Unidos, están mejor coordinadas, están mejor articuladas, en fin, todo eso, la CIPAC y todas estas cosas.
No creo que el tema realmente vaya por un apoyo real a Bolsonaro ni una cosa por el estilo, ¿no? Yo creo que hay que tener una lectura geopolítica más amplia, más de amplio espectro. Por Y favor. eso, por ejemplo, coincidió mucho en el tiempo. El otro país que tiene 50% de aranceles es India. Y en ese caso, la excusa o el motivo aparente tiene que ver con la compraventa de petróleo, de gas ruso, ¿no? Así Que es. está ocurriendo hace mucho tiempo, de todos modos, ¿no? Eh, pero yo tampoco quiero olvidar, por ejemplo, Sudáfrica, ¿no? Sudáfrica también está teniendo muchos problemas, no tiene unos aranceles tan altos, pero muchos problemas con Estados Unidos, eh, entre otras cosas por su reforma agraria, por una serie de cosas, ¿no? Entonces estás conectando, digamos, tres países que además son parte del BRICS, ¿no? Son lo que a mí da la impresión que puede ser percibido como el eslabón débil o menos fortalecido de los BRICS. O sea, Brasil, India y Sudáfrica no son China y no son Rusia. Por Entonces supuesto. hay un juego geopolítico ahí detrás en el cual se escogen ciertos temas que pueden ser candentes, que pueden ser problemáticos, que no era el único. O sea, Bolsonaro no es el único tema, ¿no? Por ejemplo, hay otro tema que está ahí en la discusión y que sacó el propio Donald Trump y que tiene que ver con, bueno, en este caso con un aspecto muy concreto de los medios de pago con los que está trabajando Brasil, y los BRICS son bastante pioneros en este sentido, que es el PIX, que es un método de pago automático que paradójicamente se implementó en Brasil durante el gobierno de Bolsonaro. Y lo que sucede es que es un método que funciona extremadamente bien, de pago automático, débito en el teléfono, y que al final lo que hace es que muchos pagos desaparecen del radar y por Ujú. otro lado, plataformas americanas, estadounidenses, ¿no? Como Visa, American Express, Mastercard, Son tienen puenteadas. multitud de clientes, que por cierto eso es algo que pasa también en India, ¿no? Con el UPI, que es el Pero, Pixin, ¿no? pero permíteme entender mejor el argumento. O sea, me queda claro que hay un ajedrez geopolítico más amplio que solamente la excusa de Bolsonaro y de su relación con las derechas de América del Sur. Pero quiero entender, digamos, entonces el papel de Bolsonaro. O sea, lo que me estás diciendo es, ¿Bolsonaro es una excusa o Bolsonaro es un elemento importante pero no fundamental? Más bien eso, ¿no? Es un dispositivo, ¿no? Lo hubiera llamado Foucault, ¿no? Sí, es un elemento que tiene su importancia, que tiene su interés, pero que yo creo que no es definitivo. Sobre todo porque además, cuando Donald Trump abrió esta discusión de las tarifas y todo esto, los intentos de la diplomacia brasileña por llegar a conversar, a establecer un diálogo, etcétera, etcétera, según lo que dice el gobierno brasileño, fueron recurrentes, ¿no? Y no hubo respuesta del otro lado. Es decir, que em, creo que la cosa va definitivamente más allá, ¿no? Porque, Lo que quiere decir, sí, permíteme adelante. verlo de esta manera, lo que quiere decir que el tarifazo, para usar el lenguaje que está utilizando Brasil, el tarifazo hubiese llegado de todas formas, es decir, independientemente de la situación judicial de Bolsonaro, había, no sé si un plan, pero al menos una intención de castigar a Brasil de cierto modo. Parecería que sí, parecería que sí. Y a mí, no sé, me deja un poco, no sé qué adjetivo bien utilizar, pero no sé, me parece un poco incomprensible porque, así como hablábamos antes de la balanza comercial muy aseada que tiene Brasil, Claro. no necesariamente en términos de equilibrio, estoy hablando en términos de diversificación, que son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Pero sucede un poco también con las relaciones internacionales de Brasil. Es decir, algo que yo creo que no se entiende muy bien en el mundo occidental de los BRICS es que son una especie de eh, multilateralismo pragmático que permite que haya
aparentes contradicciones. Es decir, no requiere fidelidades inquebrantables, ¿no? Ajá. Con lo cual, India, por ejemplo, o Brasil, o un poco Sudáfrica también, precisamente, y algunos otros de los nuevos que entraron después, ¿no? Em, Se les permite con total libertad tener relaciones que podrían parecer contradictorias. Y en ese sentido, por ejemplo, Brasil es un país que eh, tiene interés, pero no solo un interés retórico, sino real, en mantener buenas relaciones con todos los que se pueda. Ahí yo creo que hay algo, yo creo que hay parte de ciertas inercias, ciertas formas de pensar y de leer la realidad que empiezan a resultar problemáticas a efectos prácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo primero que hace Lula después de que el tarifazo se aplique es que, bueno, se muestra abierto, pero bueno, dice que va a recurrir legalmente a organismos internacionales y levanta el teléfono y habla con Narendra Modi. Y Pero, después de un poco de tiempo, trata de convocar, en eso está ahora mismo, una cumbre extraordinaria, creo que por videoconferencia va a ser, si es que se hace, ¿no? De los BRICS para hablar del tarifazo. pero Entonces, es que suena casi, o sea, casi como que una cosa va a llevar a la otra. Es decir, lo que yo siento es como que Estados Unidos, con un país con el que tenía cierto equilibrio histórico, lo empuja más bien hacia ese grupo que no es de su agrado. Es decir, ahí es donde no entiendo la lectura. Pero aterricemos ahora sí, por favor, en el impacto. Es decir, y creo que ya ha sido por ahí, ¿no? Un primer elemento del impacto es que Lula inmediatamente se refugia, no sé si es una palabra exagerada, en sus otros aliados, fundamentalmente de los BRICS. Entonces, ¿cuáles son los impactos? Ese es un impacto, digamos, de las relaciones exteriores. ¿Cuáles son los impactos más domésticos, más internos? ¿Le está generando a Lula, porque es otra hipótesis potencial, una ruptura interna, o más bien le está elevando el liderazgo y la legitimidad, o más bien no importa tanto para los brasileños, lo cual sería alucinante, porque para otros países una cosa como esta los puede llevar a la quiebra. sí, a ver, vamos por partes. Si me lo permites, me quiero quedar, antes de bajar a la arena nacional, me quiero quedar un poco en el nivel internacional, Por porque supuesto. hay algo en lo que podemos profundizar que yo creo que puede contribuir a entender mejor esto, ¿no? Lo que trato de expresar, ¿no? A ver, por ejemplo, uno de los potenciales acuerdos que podría haber, y por eso probablemente fue la primera llamada, ¿no? De Lula a Modi, ¿no? Entre Brasil e India, es para conectar el PIX, el sistema de pago automático brasileño, con el UPI, que es el indio. Ok. En total, 1.700 millones de usuarios potenciales, ¿no? Uf. De algo así como, pues como no sé cuántas veces la población de Estados Unidos, ¿no? Claro. Ahora, Estás hablando del 20% de la población mundial, más o ujú, menos. O ujú, sea, no es poca cosa, para empiezan nada. a poder hacer pagos entre sí. Claro, ahí nuevamente habría notas a pie de página. Brasil e India en realidad no tienen tantas relaciones, aunque las podría favorecer. Abre una carretera. Abre algo, ¿no? Ahora, entonces, eso lo que puede llamar es a una prevención. Uy, Lula está hablando con Modi y potencialmente está esto, que además significa que cada transacción que ocurra ahí no va a necesitar pasar por el dólar. Y con lo cual va a ser más competitiva, entre ellos van a ser más competitivos, pero es un dinero que no se ingresa. Ya, Así es. el Con todos cambio de los moneda, riesgos que claro. podemos ahí entender. Esos son todas las implicaciones. Entonces, claro, eso puede llamar la atención y de alguna manera certificar esa idea de, bueno, acá hay una especie, de hecho creo que se llegó a utilizar esa palabra recientemente Trump, ¿no? De conspiración, tal, no sé qué. Bueno, una de los elementos que me parece importantes es que India está en conversaciones con varios países del sudeste asiático
para hacer exactamente lo mismo y no están dentro de los BRICS. Son Malasia, Singapur, Tailandia y no recuerdo qué otro. Y no pasa nada. Quiero decir que hay cosas que me da la impresión que, claro, esto ocurrió en un contexto y quizás haya cierta intencionalidad, ¿no? Pero hay ciertas lecturas de cosas que están ocurriendo que en realidad son cosas que están ocurriendo a nivel global. Es decir, los pagos electrónicos se están globalizando. Claro. Y entonces, si nos centramos Y en se decir están que los BRICS están descentralizando. conspirando, pues cuando India llega a un acuerdo con Singapur, Singapur realmente no me parece un país que esté conspirando contra Estados Unidos o contra Gran Bretaña o contra nadie. Entonces, yo creo que hay lecturas que se sobredimensionan, ¿no? Dentro de los impactos. Y eso empeora las cosas, porque en realidad en origen no responde a eso, me parece, ¿no? Ahora, Ujú. internamente, me voy al impacto interno. El impacto interno, bueno, efectivamente, a diferencia de otros países, como la balanza comercial está tan equilibrada, eh, no es tan grande, pero no es tan grande según en qué sectores y según en qué áreas, ¿no? Por ejemplo, el estado de Sao Paulo, que tiene casi tantos habitantes como España, ¿no? Así es. Está especialmente afectado por eso. Pero el resto del país, sobre todo la parte agrobusiness, no está tan afectada, ¿no? Y hay muchos sectores comerciales que no están en absoluto afectados. Es decir, es algo como digamos, más selectivo, de alguna manera. Pero vamos, o sea, Sao Paulo no solamente tiene una población importante, sino que es una capital No, económica. Un PIB increíble, claro, la bolsa de valores más grande de América Latina. Así es, o sea, no estamos hablando de uno de los grandes polos económicos de la región, Claro, es ¿no? decir, Solamente esa no ciudad. es que no es nada. Ahora bien, lo que sucede es que es un momento muy delicado en el que efectivamente la estrategia de Brasil es buscar alternativas. Entonces, también yo creo que esa parte hay que medirla, ¿no? Y ahora vámonos un poco a un nivel más social. En realidad, Lula eh, tenía, por motivos que luego podemos entrar, una popularidad, desde luego no tan alta como en sus primeros mandatos, ¿no? Eh, en el mes de mayo, de junio, una cosa así. Y en cuanto esto sucedió, y en cuanto el gobierno brasileño actual empezó a responder en una línea muy determinada, su popularidad creció. O sea, le hice un favor. Sí. De alguna manera, sí. O sea, ciñéndonos a las encuestas, sí. Sí, porque enganchó una bandera muy nacionalista, un discurso, una narrativa muy basada en la autonomía, en principios, en valores que en realidad son muy reconocibles para el brasileño de a pie. Entonces, en realidad, en última instancia, hay un componente importante de la población que entiendo que no le importa tanto lo que sucede, y hay otros que hacen otro tipo de lecturas, ¿no? Pero que en cualquier caso no impactan de una manera tan importante, tan considerable, tan significativa, como tengo la impresión de que sucedería en otros países, ¿no? Creo que solamente esa explicación habla mucho de la autonomía que ya dijiste Brasil y de su lugar en Sudamérica y de su lugar en el mundo. O sea, creo que pocos países del mundo pueden darse el lujo de decir, bueno, me pone 50% de aranceles, pero no sé si me hace cosquillas, no creo, pero impacta algunas industrias, pero soy capaz incluso de balancearlo. Y creo que aún más importante, eh, la idea de que el país en su conjunto tiene un ethos de, bueno, buscamos alternativas, ¿no? O sea, yo pienso en Perú, mi país, pasa esto y la élite empresarial se estaría tirando de los edificios y estaría literalmente saliendo a protestar en contra del gobierno para que se arrodille frente a Trump, cosa que no necesariamente es el ethos que me parece que está en la élite y habla mucho de lo que decíamos inicialmente. Ahora bien, lo que nos lleva en esta idea de autonomía, de darse su lugar en el amplio sentido, nos lleva a la relación con Musk, con Elon Musk, ¿no? Y de cómo el país fue capaz de decirle a Elon Musk,
las instituciones fueron capaces de decirle a Elon Musk, a ver, primero cumple con las reglas nacionales y luego sigues trabajando aquí. Lo cual nos lleva a que, desde mi punto de vista, y acá te lo digo como comunicador, además, como alguien que estudia las comunicaciones, me parece que es un ejemplo fantástico de cómo efectivamente las redes sociales pueden ser reguladas, pueden ser eh, limitadas en su poder, y especialmente ahora que tenemos a un personaje como Elon Musk que está tratando de tener un impacto político global a través de estas redes sociales. Entonces, ¿cómo ves desde el punto de vista geopolítico, que es tu tema, la relación de Brasil con las redes sociales y con Elon Musk, considerando además que ahí hay una ley de desinformación que tratan de sacar? O sea, interesantísimo el fenómeno brasilero con las redes sociales, que desde mi punto de vista, y con eso termino, creo que no se discute demasiado a nivel global y podría ser un referente. Bueno, de hecho, es que empiezo precisamente por el final de lo que comentas. Eh, Precisamente algo que es muy interesante es que en realidad em, la relación, el problema, la crisis con X em, es algo que pone el foco sobre Brasil, pero en realidad Brasil es muy cuidadoso con ese tipo de cosas, muy celoso, ¿no? Realmente de su autonomía y de su soberanía nacional, así como antes decíamos que es un país que siempre ha tendido a ser muy proteccionista. Tiene un Estado fuerte, asentado, que ejerce autoridad y que le da su papel a a la justicia, ¿no? Y en este tema de las redes sociales, mucha de la gente que voy a estar viendo en este momento y que conozca el caso de Brasil, lo reconocerá. En Brasil a veces se ha llegado a cortar Telegram, se ha llegado a cortar WhatsApp, ¿no? Por indicación de un juez, porque había un problema de seguridad grave, porque lo que fuera, ¿no? Es decir, que esa eh, intromisión, digamos, ¿no? O ese establecimiento de las reglas o esa imposición de respeto por las reglas existe. Es decir, no es algo que yo tengo la impresión absolutamente que se aplica de una forma coyuntural y puede que incluso medio sectaria contra X. No, eso se corresponde con una línea que además también tiene la justicia brasileña y que tiene que ver con la forma en cómo se trabajan y se cuidan eh, las, eh, el ejercicio del periodismo, de la comunicación, de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando efectivamente a X se le estaba pidiendo una serie de normas para permitirle volver a estar presente en Brasil, no se le pedía nada diferente de lo que se le pide a un medio de comunicación dentro de Brasil. Es decir, no era Claro. algo que se aprobó el día anterior, que se hace con unos y no con otros, no era nada diferente. No es una Era, movida geopolítica, no es un eh, mensaje bueno, gubernamental. yo creo que se tiene claro lo que hay detrás, pero simplemente se hace lo que se hace con otros, ¿no? Y en ese sentido, yo ahí lo que creo, yo tiendo a verlo más como algo de normalidad. Es decir, es que lo que también sucede es que, o sea, si nosotros nos hubiéramos enfrentado a algo eh, parecido, no era posible por motivos tecnológicos, pero parecido, en los años 60 o 70, nadie se hubiera sorprendido de que un Estado aplicara sus propias reglas dentro de su territorio nacional frente a una empresa fuera o no extranjera. 100%. Podía haber ciertas lecturas críticas, ciertas consideraciones, disensos, lo que fuera, pero la idea central no estaba en discusión. Lo que está sucediendo con la transición digital es que todas esas reglas se están viendo alteradas de facto y algo que es normal se convierte en anormal. Entonces, ahí hay algo que realmente tiene que ver un poco con lo que los franceses llaman el l'air du temps, ¿no?
lo que está en el aire, ¿no? En el momento. Pero en realidad, Y lo que es virtual, o sea, casi como que encaja perfectamente con lo que está pasando. claro, Lo que está en la nube, podrías decirlo también. exactamente, exactamente. Pero en realidad no es algo objetivamente tan antinatural. O sea, es un Estado que establece las reglas de funcionamiento dentro de su propio territorio nacional con Soberano, unas sí. garantías, ¿no? Entonces, no me parece, quiero decir, después podemos entrar a discrepar, a emitir opiniones, a lo que sea, pero el marco general yo creo que no está en El discusión. principio detrás está presente, que es el principio de soberanía frente a una empresa transnacional que está operando en mi país. Me Y el parece Estado de Derecho está actuando, es decir, no es un juez caprichoso que está, como a veces se pretende presentar la cosa, ¿no? Me da la impresión de que hay, o sea, Brasil es muy garantista a ese respecto. Entonces, toma mucho cuidado con cómo se hacen las cosas. Es muy profesional, sobre todo a ciertos niveles, ¿no? hablemos de Lula y del liderazgo de Lula. Y acá primero corrígeme algo que no sé, o sea, no sé si merece corrección. Es que yo siento que con Lula hay nuevamente una ambición internacional que se hace más presente, mientras con Bolsonaro, por ejemplo, esa ambición internacional no se veía del mismo modo. Y si se veía tal vez en estas coordinaciones más específicas de ciertos grupos con ideología y prácticas políticas particulares, pero no como una idea de Brasil en su conjunto va a tener una presencia en uno u otro lado. Entonces, ¿es correcto decir que Lula en particular trata de arrastrar a Brasil hacia un tipo de liderazgo en ciertos elementos de la geopolítica mundial? La respuesta es sí, pero con matices. Oh, por Eh, favor. sí, es decir, Bolsonaro no cabe duda que cerró al país, ¿no? Eh, cortó cierto tipo de dinámicas de internacionalización del país, ¿no? Em, yo quiero pensar en una muy específica que creo que es muy importante y que además habla de ese espíritu de diversificación de Brasil, que es, por ejemplo, el Fondo Amazonia, ¿no? El, Ajá, el Fondo Amazonia, que principalmente estaba financiado por Alemania y Noruega, ¿no? Y que tiene que ver con la inversión en proyectos sustentables, ¿no? A cambio de créditos de carbono, tal, toda esta cuestión. Em, por ejemplo, Bolsonaro la cortó. Es otra forma de proyectarse del país, ¿no? Que quedó prácticamente desmontada, ¿no? De un día para otro. Y bueno, hubo ese tipo de actitud a muchos niveles, ¿no? Ahora, con Lula eso cambia tanto antes como después, eso es evidente, pero un elemento que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención durante el gobierno Bolsonaro fue que llegó a haber algunas tensiones, eh, yo creo que innecesarias con China, y la relación con China para Brasil es muy delicada porque es el principal socio comercial desde creo que es 2009, me parece, ujú, está ya bastante consolidada. Es el principal comprador de la soja, o sea, Brasil es el principal productor y el principal comprador es China. claro, Y curiosamente, de hecho, el sector del agronegocio era uno de los grandes apoyos de Bolsonaro. Entonces se produjo un cruce muy extraño porque se provocaron unas tensiones con China y dio para detectar claramente que dentro del propio sector de apoyo a Bolsonaro no representaban un consenso total. claro, Y eso se frenó totalmente. No quiere decir que a partir de ahí, además fue un momento difícil, sería injusto incluso decir otra cosa porque fue la pandemia entre medias y tal, pero no quiere decir que Bolsonaro se proyectó hacia el exterior. Pero quiero decir, el CIPAC no es una proyección de Estado, no es una proyección. Realmente Bolsonaro fue bastante aislacionista, pero esas tendencias de proyección exterior van incluso mucho más allá de Lula. Por eso yo hablaba de matices, porque Lula en realidad lo que es capaz es de recoger también eh, tanto un legado
en términos de política exterior, política comercial, etcétera, etcétera, como incluso de una voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, hablábamos antes, en el caso de India, de los medios de pago, de tal. Eso es una demanda de sectores empresariales, porque Brasil es un país que tiene una carga impositiva muy alta en un contexto latinoamericano, eh, y obviamente ellos quieren reducir costos. Y el tema de pasar por el dólar no es muy popular entre los empresarios porque hace menos competitivos los productos brasileños en el exterior. Así Entonces, es. es complicada la cuestión, no es solo Lula. Y de hecho, por ejemplo, hay que recordar que el vicepresidente de Lula, que llegó a ser el rival de Lula, es una coalición en realidad, en una de las primeras elecciones, em, es de una línea política teóricamente diferente a la de Lula. Y sin embargo, hay cierto consenso a esos niveles, ¿no? A mí me va quedando esa idea muy fuerte de que hay ciertos consensos país que, que le dan esa autonomía y que le dan esa identidad geopolítica a Brasil. Ahora bien, volviendo con Lula, y gracias por la claridad en que Lula, me gusta esa idea de que cosecha una tradición y que la trata de embanderar. Yo creo que hay dos momentos en los cuales Lula, en sus aspiraciones, en este nuevo Lula también, ¿no? Este Lula, digamos, post-Bolsonaro, más maduro, luego de juicios. Aquí le llaman Lula 3. Exacto, este Lula 3, que además en un contexto de desaceleración global, inflación, que no tuvo en sus primeros términos. Entonces, este Lula empieza con una viada en la cual por un rato quiso coquetear con meterse a mediar en Ucrania y luego tiene este papel que para mí fue, yo diría hasta trágico, de no meterse más en la situación en Venezuela durante las elecciones, ¿no? En la cual Petro y Lula yo creo que pudieron tener una voz más fuerte en el proceso en el cual se veía que Maduro estaba robando una elección y decidieron no hacerlo. Estuvieron tibios siendo no usualmente tibios, ¿no? Y a mí me queda la sensación, y acá creo que hay un tema muy debatible, pero también así como hablamos de esta derecha que tiene sus bemoles, hablemos de esa izquierda que tiene sus bemoles y cómo esta sensación de no traicionar a mi coalición de siempre, Venezuela, Colombia, Brasil, en algún momento lo fue Argentina también, y es mejor no me meto con Venezuela. Entonces yo siento que esos dos momentos, cuando quiso coquetear con mediar con Ucrania y no le salió, y cuando no se metió, cuando tuvo que hacerlo más con Venezuela, debilitaron muchísimo la presencia internacional de Lula y algunos dirían incluso sus aspiraciones a premio Nobel. ¿Cuáles son tus comentarios sobre esta provocación que estoy haciendo, Juan? Bueno, empiezo por lo del premio Nobel. Yo ahí el que veo más interesado en eso es a Trump, ¿no? Ah, eso no hay duda. Es verdad que Lula, realmente no lo tengo muy claro, pero es verdad que en sus primeras presidencias, no sé si alguien lo llegó incluso a proponer para Nobel y tal. Pero yo no creo que sus aspiraciones van por allá ahora mismo, porque incluso han pasado muchas cosas entre medias, ¿no? Entonces, ahí sí que no creo que eso sea especialmente significativo, ¿no? Em, Realmente aquí pasó años muy difíciles, ¿no? Entonces, no, creo que por ahí no va la cosa. Pero, un poco, a ver, su presencia internacional, yo creo que nuevamente, yo creo que hay que leerla, eh, más globalmente. O sea, a mí lo que me sigue impresionando mucho, y creo que hay que verlo desde ahí, o sea, Brasil creo que hay que analizarlo desde Brasil, ¿no? E incluso si se quiere desde el sur, desde el hemisferio sur, ¿no? Y en ese sentido, Brasil tiene las relaciones que quiere y que le interesan tener, ¿no? Le interesa mucho eso de diversificar, le interesa mucho una presencia en el sur global. En ese sentido, por ejemplo, en un marco latinoamericano, es muy peculiar también, porque, por ejemplo, mantiene bastantes relaciones con África, ¿no? Que no hay tanto
país latinoamericano que las tenga. Así es. Mantiene, y ahí sí hay otros países como Perú, como Chile, ¿no? que tienen relaciones muy fuertes y muy intensas con Asia, que también aprovecho para decir que, por ejemplo, incluso Brasil equilibra eso. Eso es una cosa muy interesante. Es decir, que en algún momento la lectura, obviamente no abierta, ¿no? Probablemente más tácita de lo que parece, pero con resultados tangibles, es que la dependencia de China podía estar creciendo mucho y entonces se diversificó con Asia. Entonces Brasil mantiene relaciones también con muchos otros países asiáticos, muchos otros, son socios comerciales de Brasil, y eso es también una direccionalidad política y diplomática. Entonces yo no tengo para nada claro, bueno, por ejemplo, América Latina yo creo que está difícil la cuestión, es decir, eh, el hecho de que esté Milei en Argentina eh, ha dificultado muchas cosas, a pesar de que Sí. las relaciones entre Argentina y Brasil son muy intensas y que para Brasil y para cierto empresariado brasileño, la relación con Argentina es muy importante. A pesar de eso, América Latina está siendo complicado en conjunto. O sea, no derecha o no izquierda. Eh, Hay un trabajo más o menos visible que está siendo hecho, que probablemente a finales de este año se va a visualizar de golpe, ¿no? Mucho más con la COP30, porque, Donde vamos a aterrizar en un momento, pero claro, continúa. justamente antes mencioné el Foro Amazonas y algo en lo que se está trabajando el Foro Amazonas es el intentar regionalizarlo. Es decir, en su existencia anterior era plenamente brasileño y en otros países amazónicos era la ONU la que se ocupaba de ese tipo de intermediación, y el intento de Brasil es generar un marco de cooperación alrededor de la Amazonia. Entonces, las cosas quizás están yendo por un lado menos visible, menos político, menos militante, pero es verdad que en América Latina no se está haciendo tanto ruido como en otras presidencias de Lula, ¿no? Por resumirlo de una manera rápida. Pero en realidad, no, yo creo que la presencia internacional de Brasil, las relaciones de Brasil vistas desde la perspectiva brasileña, desde la agenda del presidente, de un personaje clave, por ejemplo, que es Celso Amorim, exministro de Claro. Exteriores de Lula y que ahora es su consejero áulico en Relaciones Exteriores, casi por encima del ministro de Relaciones Exteriores. Eh, si nos fijamos en ello, no, Brasil tiene interlocución con muchos países, es decir, tiene una presencia internacional importante, ¿no? O sea, eso yo creo que está fuera de toda duda. Ahora, Hay, Juan. espérame, Ahora, Juan. nada más si me lo permites, termino con lo de Venezuela, porque es que justo es algo que quería conectar con lo... Ahí va, por Ah, favor. ahí quería acabar porque además lo quería conectar, entre otras cosas, con esto del Foro Amazonia. Por ejemplo, ha habido, según yo tengo entendido, fricciones con Venezuela importantes en relación a las conversaciones tendentes a acuerdos relacionados con el Foro Amazónico o formas de cooperación amazónica. Luego, eh, más cosas. No entró a las elecciones. Bueno, las elecciones en Ecuador también fueron polémicas, ¿no? Eh, También ha habido una situación muy delicada en Perú, no directamente relacionada con elecciones, pero bueno, ha sido, entiendo, un periodo delicado. Pero estás comparando Espérame, que lo voy a llegar polémico, al punto. la elección polémica de Ecuador y Perú con la elección de No, lo que Ecuador. estoy diciendo es que en realidad más bien lo que hubo una política es como de no tanto injerencia. Ok. Pero la voy a colocar, y hay otros elementos que apuntan un poco a eso, pero la voy a colocar incluso en un contexto. No olvidemos que Venezuela era candidata prácticamente aprobada para entrar, o aprobado, perdón, para entrar como país asociado a los BRICS. Y Recuerdo fue eso. Brasil el que lo vetó. Ahora, si me preguntas, ¿crees que eso tuvo que ver con la elección? No estoy seguro, no lo creo, no totalmente. Ahora, eso, de todos modos, pues efectivamente matiza que la relación con Venezuela sea fácil. No es fácil, no es fácil. Lo que pasa es que también Brasil hace una lectura en términos de intereses nacionales, ¿no? Y Brasil tampoco quiere una Venezuela totalmente descontrolada, totalmente, ¿no? No quiere algo excesivamente inestable, ¿no? Porque incluso ya ha pasado por ello
en un momento que hubo un pico brutal de migración. Y eso fue muy delicado y muy difícil para Brasil. Entonces es algo que se maneja con mucho cuidado, ¿no? Tengo esa impresión. Sí, podríamos tener todo un episodio para discutir además Venezuela, porque y el rol disruptivo de Venezuela en muchas dimensiones. Creo que has hablado de la migración, que es fundamental, y además la migración de Venezuela hacia Brasil, brutal, la frontera con Brasil que está llena de minas ilegales de oro, de donde viene muchísimo dinero criminal. Entonces ahí hay 100% de acuerdo contigo que hay una relación tensa. No esperaría que Venezuela vaya a embanderar el cuidado de la Amazonía en el corto plazo de ninguna manera. Creo que su interés es más por otro lado. Sin embargo, tal vez por el lado que lo quiero abordar es que fue una oportunidad perdida de Lula para embanderar un liderazgo regional que es necesario. Es decir, bajo la premisa que Venezuela de muchos modos ha sido disruptivo y que definitivamente es la dictadura, digamos, más presente en América Latina actualmente y en Sudamérica en particular. Entonces, bajo esa mirada, eh, fue una oportunidad perdida tal vez, al menos lo podemos ver por ahí. Sí, sí, sí. Yo en ese sentido sí, sí estoy de acuerdo, pero simplemente un poco con la condición de ponerlo también en un marco un poco más amplio. O sea, lo que tengo la impresión es de que em, iniciando el siglo XXI, estuvo el boom de las commodities, ¿no? Eso coincidió en América Latina con muchos gobiernos progresistas, ¿no? Hubo mucha afinidad, una agenda de integración, tal, ¿no? Entonces, todo eso, eh, bueno, ha ido evolucionando y la situación ahora es muy diferente. Efectivamente, es muy distinta, ¿no? Entonces, lo que yo tengo la impresión es de que en realidad, y eso es algo que incluso puede venir hasta de mucho más lejos, ¿no? Eh, esa agenda integracionista que hay en América Latina ha tenido altibajos, a veces demasiado altos, probablemente, y a veces demasiado Y a bajos, veces demasiado bajos, así es. claro. Y lo que sucede es que yo lo que siempre he tenido la impresión, lo que más ha funcionado son acuerdos de integración subregional, el Mercosur, el CARICOM, el Pacto Andino, Y ¿no? ahí la paradoja, ¿no? O sea, esos acuerdos funcionan para ciertos países de manera coyuntural, pero a la vez van en contra de esa aspiración bolivariana Ajá. Que, panamericana, ¿no? que efectivamente yo lo que tengo la impresión es de que es una aspiración, los hechos creo que lo demuestran, a veces demasiado ambiciosa, Sí, demasiado coincido, poco coincido con realista. eso. Y creo que, y voy a conectar con lo que me dices, creo que porque es una oportunidad perdida, esa y otras, incluso como las que yo mencioné de Ecuador o la situación de Perú u otras cosas, ¿no? En realidad, lo que América Latina carece en relación a Europa, en relación a Asia, incluso en relación a África, ¿no? Es de foros multilaterales de concertación, de resolución de controversias, de otro tipo de entendimientos que no son realmente integración regional, pero que sí son muy necesarios. Entonces, Claro. bajo esa Especialmente ante el vacío de la OEA para resolverlo, porque Claro, ya no sirve, bajo no esa sirve para óptica nada, es una ¿no? oportunidad totalmente perdida. ¿Por qué? Una más. Es dramático porque realmente es una agenda a la que nadie quiere entrar y sin embargo se entra a una agenda que en realidad nunca termina de funcionar muy bien, que es la de integración regional, ¿no? Extremadamente ambiciosa. Entonces, sí, en la medida en la que América Latina no es capaz de solucionar sus problemas de tipo más político, pero también de tipo más estructural muchas veces. La migración, por ejemplo, que vimos antes, podría ser uno de ellos. El crimen organizado, cierto tipo de cosas. Demones. Ujú. No es capaz de establecer foros regionales, acuerdos regionales, ¿no? Una agenda regional, ¿no? Algún tipo de entendimiento que sea beneficioso para todos. Son oportunidades constantemente perdidas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva tal vez a una discusión, creo que ya lo has estado abordando, la relación con Argentina, en la cual
O sea, la naturaleza de estos dos países grandes, extensos, por sus propios recursos, por su propia historia, son países que tienen una interdependencia en muchos sentidos, en muchos aspectos, ¿no? Y lo que parecería que estuviese pasando ahora, más bien con Milei y con Lula, es que se reduce el diálogo, entonces ya no hay oportunidades justamente para resolver los conflictos de manera mucho más pacífica y más rápida, sino que también el show mediático también influye, el show de X, que además a Milei particularmente le encanta, y no es que a Lula tampoco le disguste demasiado, ¿no? O sea, lo hace con más propiedad, pero tampoco es que le disguste. Entonces, hablemos un poco de la relación entonces con América del Sur, porque ¿cuál es mi sensación desde el otro lado de la Amazonía, ¿no? Yo desde Perú, además yo soy, no sé si sabes eso, yo soy amazónico, yo nací muy cerca a la frontera con Brasil, en la Amazonía peruana. Y lo que me cae en la sensación es que hay una deuda pendiente. Yo a los 18 años navegué el Amazonas de extremo a extremo, Fantástico. desde Belém do Pará hasta Iquitos y luego bajé hasta Pucallpa. Y lo que me queda a mí es una sensación de desconexión, es decir, una sensación de que algo que, unido por este río que es casi un océano en algunos momentos, tan extenso, no está lo suficientemente pegado, no está lo suficientemente articulado. Las élites ahora no, porque vamos a entrar a la COP, pero históricamente, digamos, la élite de Río de Janeiro y la élite de Lima, y ni qué decir de otras élites tan alejadas de la Amazonía, tan alejada de la Amazonía, y por qué menciono la Amazonía como la comisura de estos países, es decir, lo que une finalmente Colombia con Brasil, con Perú territorialmente, es la Amazonía, su riqueza y su gran río, ¿no? Podemos entrar a discutir de Petro con Perú también en un momento y la Amazonía y su gran río, pero no vamos a entrar ahí. Todo esto para decir, tengo la sensación que Brasil está insuficientemente conectado con los otros países de América del Sur, es decir, está conectado, pero podría estarlo mucho más, y viceversa, los otros países de América del Sur, y casi podemos dividirlo entre los que hablan español y los que hablan portugués. A veces yo me sorprendo y digo, pero todos los sudamericanos deberíamos hablar también portugués por naturaleza, ¿no? O sea, casi me queda, a mí me quedaba esa idea desde los 18 años cuando navegué eso. A veces celebro, con eso termino también, que hay muchos brasileros que más bien yo me encuentro en foros y hablan español, pero no a la inversa. No, es mucho más difícil encontrar gente que habla español que también habla portugués siendo un idioma tan cercano. Entonces, con esta introducción un poco accidentada, mi pregunta es, ¿cómo ves esa relación? Entonces, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de equilibrio, hemos hablado de presencia, la conexión tal vez de Brasil con sus vecinos de habla hispana. O sea, que parecería obvia, pero no lo es, Juan. No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Y bueno, esto que estábamos hablando ahora, presente, creo que conecta también un poco con eso. Por irnos un poco al origen, creo que efectivamente hay, en toda América Latina, un poco más allá de Brasil, ahora voy a regresar a Brasil, pero creo que eh, hay mucho de herencia colonial en esa cuestión, ¿no? Es decir, eh, fueron polos, ¿no? Polos políticos que se independizaron, que mantuvieron relaciones comerciales muy intensas, ¿no? Y muy innovadoras, incluso en algunos momentos, con los mercados globales, pero efectivamente era Lima y Callao con el mercado global, ¿no? Era pues Río de Janeiro con el mercado global, era Buenos Aires con el mercado global, y no había una relación. E incluso hay una peculiaridad latinoamericana, ¿no? Que la densidad de población es muy baja, hay concentraciones muy grandes de población, es el caso de Brasil en determinadas áreas, y en determinadas áreas la densidad es muy baja. Venezuela es otro caso, ¿no? Parecido. Y eso, pues, históricamente también hizo que los territorios de frontera fueran
verdaderamente periféricos, ¿no? Estaban muy alejados de los centros políticos y esos centros políticos están muy poco conectados entre sí. Eso forma parte también de la realidad, de la historia y de la geopolítica latinoamericana. Es decir, se 100% viene de de ahí, acuerdo contigo. entonces hay una inercia también, o sea, eso no se puede desconocer. Dicho esto, las relaciones entre la América hispana y la América portuguesa eh, nunca fueron demasiado intensas y cuando las hubo fueron bastante conflictivas, ¿no? En Es varios verdad momentos, también. incluso después de la independencia, eso se heredó y hubo varios episodios con varios países sudamericanos, ¿no? Problemáticos, ¿no? Hay otro... Solamente una nota al pie para Sí, eso antes de que continúes. De hecho, yo el otro día conversaba con alguien y le decía, este conflicto chiquito por ahora entre entre Colombia y Perú, o sea, espérate que se meta Brasil y diga, yo acá lo resuelvo y se quedaron ustedes sin ciudades. O sea, entonces, eh, para bueno, seguir con Brasil la... una vez se metió, cuando se metió fueron los tratados de Río de Janeiro, ¿no? Exactamente, Claro. y se corta en el mapa con plumón, o sea, ya no es que acá vamos a conversar. Brasil, o sea, su poder relativo no tiene comparación con Colombia y Perú si queremos entrar a un conflicto en esa zona. Entonces, solo para decir que efectivamente, si empieza una discusión con Brasil, un conflicto emerge, ¿no? Sí, sí, o sea, hay otro nivel es el nivel más cultural, lingüístico. Tú decías, se debería hablar el idioma. En realidad, por ejemplo, el idioma sí es una barrera mucho más grande de lo que parece, en realidad, Tal ¿no? cual. Pero es algo que se puede trabajar, quiero decir, lo puede trabajar la Unión Europea, es imposible que no se trabaje porque en realidad, por más que sea más difícil de lo que parece, ¿no? El español y el portugués para unos y para otros, en realidad es algo que se puede enseñar y es próximo y es un obstáculo salvable, clarísimamente, Pero ¿no? que requiere la visión política. Claro. Bueno, Uruguay es un país donde hasta donde sé, sí, en las escuelas se estudia portugués, pero creo que es el único prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso podría ser efectivamente diferente, debería ser diferente. Em, y aquí yo creo que hay dos dimensiones. O sea, una es que yo creo que efectivamente lo que hablábamos antes, ¿no? Realmente América Latina tiene pocos canales de comunicación internos, aunque yo una salvedad que siempre hago, hablando de lo comercial, es no olvidar que estas herencias coloniales, a nivel sobre todo comercial, se han ido salvando. O sea, hoy por hoy, el tercer socio comercial de América Latina es América Latina. Es verdad. Son países latinoamericanos, ¿no? Argentina es un socio comercial fundamental, por ejemplo, para Brasil, ¿no? Eh, Brasil ha tenido mucha más tendencia a mirar hacia afuera. Los países latinoamericanos también, aunque han tendido más puentes entre ellos tradicionalmente, pero efectivamente es algo que realmente falta. Mercosur, en ese sentido, es un bemol, es una experiencia interesante en sentido contrario, que también con muchos altibajos ha funcionado, ¿no? Ujú. Y con muchas críticas y todo lo que se quiera poner. Creo que este intento de utilizar el Amazonas como un mecanismo de cooperación, que en realidad es antiguo, porque existe el Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Pero darle una vida, darle un contenido y sobre todo darle un presupuesto, en realidad, que creo que es por donde va el intento, creo que va un poco en ese sentido, pero efectivamente, de alguna manera es poco, ¿no? Y además es verdad que Brasil es un país que, así como antes decía, que es muy celoso de su independencia, es muy proteccionista, ¿no? Em, Le cuesta, ¿no? O sea, tiene una inercia de vivir encerrado. Es que, claro, hay que considerar muchas veces lo que significa una población de más de 200 millones de habitantes, ¿no? 100% de acuerdo contigo. Yo me Y acuerdo cuando muchas veces me pongo en la viajaba, piel de un empresario. ¿Para qué un empresario se va a poner con trámites aduaneros si tiene un mercado de 200 millones de personas, de 200 y pico millones de personas? Es más cómodo, ¿no? Es que prácticamente tiene todo el sentido del mundo lo que dices, claro. ¿no? Entonces, es complicado. Incluso en Brasil hay una cierta élite que yo creo que tiene conciencia de eso y que más allá de derecha o izquierda, sí ha tratado de articular históricamente relaciones con América Latina, pero no es fácil. No es fácil y además
hablando un poco de lo que venimos hablando, Brasil a veces eh, termina entusiasmándose más por la relación con Asia y con China y con África que con los vecinos, ¿no? Entonces, eso es algo que está, ¿no? Y que existe y que sí, es real y que en cierta medida puede ser atribuible a Brasil, pero creo que solo en cierta medida, no de una manera tan, eh, no sé, tan determinante, ¿no? Sí, no, fantástica respuesta, gracias. Porque sí, o sea, hay desde la herencia colonial hasta el idioma, pasando por lo que tú dices, una cosa muy práctica de si yo le puedo vender a Sao Paulo, que tiene la misma población de España, ¿por qué me voy a dar el trabajo de tratar de venderle a Lima y de mover todos estos productos hasta el Amazonas? Tiene muchísimo sentido. Lo cual nos lleva a la pregunta a la inversa, ¿no? O sea, más bien los países latinoamericanos más pequeños, cómo ven como mercado a Brasil teniendo a 200.000 personas al lado. Pero bueno, Es que es problemático también, si me lo permites, porque por favor. precisamente el hecho de, gracias, precisamente por ser tan proteccionista, no es fácil meterse al mercado brasileño. Yo creo que esa sí es una crítica muy directa, ¿no? Claro, Brasil lo trata de cuidar mucho, pero por ejemplo, en el Mercosur, esas relaciones funcionan con mucha dificultad. O sea, no vamos a decir que el modelo es la Unión Europea, pero es que en muchas cosas no funciona porque no hay una apertura, no hay una flexibilidad para abrir mercados, ¿no? Es muy complicado. Brasil lo pone difícil a ese nivel, eso sí. Creo que es un matiz fundamental. Ahora bien, luego de esta introducción súper interesante sobre la Amazonía, los presupuestos, que me parece además que bueno que toques tierra, efectivamente, sin presupuesto nada existe, ¿no? Entonces, cómo realmente invertir en la Amazonía para que se desarrolle los canales comerciales, el flujo entre personas, el flujo en general cultural. Ahora hablemos de la naturaleza y hablemos de la COP. Tú además has sugerido, hubo un tufo ahí, casi hasta de esperanza, Juan, en lo que se nos viene al final de este año con la COP. Entonces, tal vez primero empecemos por favor con tu expectativa. O sea, ¿cómo ves que Brasil auspicie esta COP en el corazón de la Amazonía, en la boca del Amazonas, en un lugar hermoso, exuberante, pero repleto de desafíos? Y además que concentra muchos de los desafíos que estabas mencionando en un momento. Concentra desafíos de crimen organizado, concentra desafíos de deforestación, concentra desafíos de flujo de migrantes de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, como que la Amazonía reúne de una u otra manera todos los problemas que hemos estado hablando sobre América Latina, pero en particular además, y no podemos perder de vista, la Amazonía es una fuente de agua, es una fuente de recursos naturales y es una fuente de oxígeno. Entonces, hablemos del lugar geopolítico de esta COP. Y cuando digo lugar, me refiero al lugar en todo su sentido. El lugar como físico, pero además el lugar simbólico y lo que se aspira de esta COP en Brasil, además donde tú estás, porque me gusta mucho que hayas explicado esto, ¿no? Parémonos desde el punto de vista brasilero, ¿no? Miremoslo desde acá. ¿Cómo lo están viendo desde ahí, Juan? Bueno, hablando de geopolítica, yo soy uno de los grandes defensores que una de las grandes temáticas, ni siquiera solo brasileñas, ¿no? Sino latinoamericanas, es la cuestión ambiental, recursos naturales estratégicos. Es decir, eso es lo que conecta realmente, ¿no? Las commodities, obviamente, ¿no? Eso es lo que conecta a Brasil y América Latina con los mercados mundiales y con el mundo, en realidad, ¿no? Es decir, muchos conflictos globales y muchas cosas realmente pillan muy lejos de aquí. O sea, aquí el problema real, geopolítico real, es el ambiente, son los recursos naturales, ¿no? Son las commodities, ¿no? Y el gran, eh,
o la gran concentración que hay en esta área geográfica. Entonces, eso es de una importancia vital para Brasil y para América Latina. Vital Eh, es creo que la palabra es perfecta, vital. Totalmente, sí, creo que tienes razón, vital. Y lo es para el mundo, o sea, ya lo sabemos, ya hay muchas lecturas sobre eso, no nos vamos a detener, pero para América Latina es más crítico, ¿no? Entonces, ese preámbulo yo creo que es muy, muy necesario porque, por supuesto que hablamos de geopolítica, cuando hablamos de la Amazonia y cuando hablamos de la COP30. Dicho esto, por ejemplo, yendo al lugar, que es algo que tú mencionabas, Belén do Pará, eh, estaba pensando, ¿no? Que cuando decías que concentra muchos desafíos, el primer desafío que concentra es lograr meter ahí a toda la gente que tiene que participar en la cumbre, porque eh, no hay lugar, o sea, no hay hoteles suficientes, parece que incluso la Armada brasileña va a llevar barcos para alojar gente. Es ¡Wow! decir, que hay una voluntad real, porque no hay una infraestructura capaz de acoger a tantas personas. ¿Tienes Empecemos idea por de ahí. cuántas personas estamos hablando? ¿Solo tienes idea? No, no lo No. sé, no tengo idea, pero No eso estamos es, hablando de decenas de miles de personas que pueden estar llegando, sí, probablemente. incluyendo los eventos periféricos, ¿no? O Pensemos sea, que son delegaciones de todo el mundo, literalmente, y que se van a quedar ahí un par de semanas o 3, ¿no? claro. Y Eh, además no solo las delegaciones, sino también todos los activistas que llegan, todas las organizaciones, todas las empresas que quieren sentarse ahí en la mesa. De acuerdo, claro. 100%. Entonces, porque Brasil ha demostrado sobrada capacidad de organización de eventos internacionales. Quiero decir, el G20 fue en Río hace poco, tranquilamente. Además, Río funciona muy bien para esas cosas, ¿no? Todo el mundo sale encantado, la ciudad es Por maravillosa, ¿no? supuesto, ¿no? Es una ciudad Claro. maravillosa. Los BRICS tuvieron otra cumbre, también en Río, también todos salieron encantados, ¿no? Y encantadas. Es decir, que no habría problema en llevarlo a Río, en llevarlo a Sao Paulo, en llevarlo O sea, incluso Belo Horizonte se me ocurre que puede incluso Belo funcionar. Horizonte, Bahía, puede ser, ¿no? O sea, habría lugares donde poderlo llevar. Es decir, que es muy simbólico el hecho de quererlo llevar a Belén do Pará, porque es el núcleo del problema, es donde está el problema. Manaús, Belén do Pará son las dos grandes ciudades amazónicas brasileñas, ¿no? Y se lleva además probablemente a la más periférica, la más pobre, la más olvidada, ¿no? Que también es otra línea que cruza con lo ambiental y que explica muchas cosas, ¿no? En la zona. Entonces, esos son elementos muy importantes, ¿no? Y a partir de ahí hay muchas cosas que se cruzan. Tú me preguntabas si soy optimista. mm, Tiendo a ser un poco más escéptico de lo que podría parecer. Quiero decir, Ok. hay una apuesta, pero es complicado. Es decir, la agenda mundial ahora está atravesada por muchas otras cosas. Los flujos de dinero están yendo para otro lado también. Y, por ejemplo, yo tengo la impresión de que esa apuesta de recuperar, ¿no? Que yo comentaba antes, ¿no? El Fondo Amazonia y regionalizarlo y atraer capitales extranjeros para promover otro tipo de economía más sostenible, ¿no? Más vinculada a la transición ecológica, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha es contra que eso no se quede completamente en el papel, sobre todo por un problema de atracción insuficiente de fondos. Al mismo tiempo, creo que hay otro tipo de dinámicas que tienen que ver más con la COP, ¿no? Y es que pues, realmente ya estamos en una dinámica complicada en la que se empiezan a aplazar determinados plazos que parecían inaplazables, perdón por la reiteración en la No, palabra. además aplazar de forma estratégica, o sea, hay ciertos actores que lo están empujando, ¿no? Totalmente, con lo cual yo tanto en términos de la agenda COP como en términos de la agenda Brasil, lo miro con un cierto escepticismo. Es decir, hay una voluntad y se ha puesto mucho esfuerzo político, simbólico, económico, etcétera, etcétera, en la COP, pero vamos a ver cuáles son los resultados. Y de paso, por cierto, una de las derivaciones importantes tiene que ver también, efectivamente, con eh, esta apuesta de cooperación intramazónica, ¿no? Claro. Que sería otra de las derivadas que vamos a ver también
en qué medida acaba funcionando, porque en realidad esa sí es una apuesta de lo concreto, no de una integración sobre la base de grandes ideales, sino de problemas y de desafíos específicos, pero si queda sin resolver, sin esa canalización, sin esa institucionalización, ¿cómo se va a enfrentar a partir de ahora? Entonces, Y una pregunta sobre eso, Juan. O sea, aparte de nuestras expectativas personales sobre esto, ¿cuál dirías tú que son los objetivos de Brasil en este? O sea, porque, digamos, Lula está esperando este evento y evidentemente él quiere hacer sonar alguna campana ahí. O sea, ¿cuáles son esos logros? ¿Me sugieres esta idea del- de la, de la unión transamazónica? Pero me queda la pregunta si realmente es un objetivo de esta COP del gobierno. Entonces, ¿cuáles son las metas que ha enunciado el gobierno para esta COP o que tú, según las señales que ha dado, crees que Lula esperaría en un evento que va a ponerlo a él, a su gobierno y a Brasil en el foco del mundo por un ratito, ¿no? Si es que no hay una guerra que lo interrumpa. bueno, aquí hay varias capas, ¿no? Creo que hay una capa eh, que tiene que ver con la agenda internacional. Entonces yo creo que ahí no hay mucho misterio. Creo que simplemente eh, Brasil simplemente quiere defender sus intereses. Sus intereses pasan realmente por em, captar fondos para preservar, realmente, ¿no? Es decir, algo que algunos otros países del mundo, mucho más pequeños y con menos influencia, ya han intentado con poco éxito, eh, se trata de intentar porque realmente aquí se confrontan problemas reales. Es decir, em, el tema de la deforestación, precisamente por el incremento de demanda de alimentos a nivel global y porque eso es muy rentable, ¿no? En Brasil, es un problema real y que es un problema que es muy difícil de combatir porque no se pueden construir alternativas y eso requiere inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Brasil trata de defender ahí es que si hay una agenda eh, que tiene trazas muy claras, está muy bien perfilada y muy delimitada desde los años 90 prácticamente, lo que se trata es de que le den instrumentos e insumos para contribuir, ¿no? Es decir, que haya una especie de coparticipación. Y eso lo va pasando hacia otro tipo de capas que forman parte de su agenda también. Está eh, probablemente esta agenda Fondo Amazonia, que es algo concreto y que es la forma específica de intentar atraer recursos. Yo quiero recordar que hay un programa de Naciones Unidas que en realidad hace ese tipo de intermediaciones, pero quizás es un poco menos político, es un poco más técnico, de alguna manera. Y luego habría una tercera capa que sería darle una concreción específica a esa cooperación, en este caso amazónica, sudamericana, ¿no? Eh, a partir de la agenda ambiental. Ahora, lo que también creo es que el gobierno brasileño está siendo muy astuto, ¿no? A Para, ver, claro, para que en la medida en la que logros que parecen complicados en un contexto internacional es eh, verdad. muy volátil, vamos a decirlo de esa manera, no acaben transmitiendo la idea de que todo ha sido un fracaso. Entonces, hay muchas cosas que están siendo llevadas con mucha discreción. Y que y que ya están tal vez preparándolas para anunciarlas ahí. Ojalá. Yo también quisiera que esta COP ponga a la Amazonía en su lugar, que creo que es algo que deseamos. Juan, esta ha sido una conversación extraordinaria. Creo que ha sido magistral el que puedas resumir un país tan grande en sus complejidades, en su historia, en sus relaciones. Evidentemente, podemos hacer un podcast solamente para hablar de todas estas dimensiones de Brasil, pero creo que para el objetivo que buscaba yo, que era que alguien pueda ilustrarnos sobre el papel geopolítico de Brasil, hemos abordado varios temas. Lo que yo quisiera pedirte es, y siempre lo pido a mis invitados, es si podrías
imaginando pues a mi mamá, que no es alguien que tenga una expertise geopolítica, pero es una persona que le interesa lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo le explicarías, digamos, el lugar de Brasil en el mundo geopolítico en 2 minutos, si es que se puede? Bueno, es un país emergente, es un país muy joven, es un país que tiene atributos muy interesantes, ¿no? Otros que se ha logrado labrar, que también tiene debilidades muy considerables, ¿no? Em, y que en los próximos años puede ser un actor interesante sin eh, lanzar campanas al vuelo ni pensar que es el país del futuro, ¿no? Como el libro con el que comenzamos esta conversación. Mm. Pero es un país que va a dar que hablar y que va a tener su importancia, y al que hay que prestar atención y a veces intentar comprender un poco mejor y leer un poco mejor, porque precisamente también un poco por ese eh, eh, aislamiento, por ese proteccionismo que tiene, a veces también el efecto termina siendo que no es demasiado conocido más allá de una serie de estereotipos básicos. Y es un país muy diverso y muy interesante. Gracias, Juan. Gracias por presentarnos un Brasil más allá del fútbol y del carnaval. Un gran abrazo. Gran abrazo. Muchas gracias, Eloy.